contar con una cadena de suministro sostenible. En abastecimiento y proveedores, creo que todos conocemos cuál es la importancia de una gestión adecuada de proveedores. La importancia sobre selección de proveedores, sobre largo plazo con los proveedores. Ya hemos conocido el término rivalidad darwiniana, el término compras no influenciadas. Sabemos por qué hablamos de un abastecimiento equilibrado, por qué hablamos de relaciones basadas en la confianza, cuáles son los principales criterios para segmentar proveedores y relaciones con proveedores. Hemos conversado sobre los principales criterios de satisfacción al cliente. En este punto conversábamos sobre la triple restricción, alcance, tiempo, costo, calidad, y cómo la función de un proveedor es satisfacer necesidades de un cliente mediante una atención bien de un suministro o bien de un servicio. Por lo tanto, el proveedor debe de convertirse en un socio estratégico para el cliente. Y también habíamos visto que todo cliente se comporta a su vez como proveedores para sus futuros o sus próximos clientes. Por lo tanto, la relación con los proveedores debería de ser una relación considerada como socios del negocio o socios estratégicos. El proveedor y el cliente son protagonistas del desarrollo de ambas empresas y esta relación debe de desarrollarse en base a confianza, a mutuo beneficio y a largo plazo. Para ello, habíamos estudiado y conversado en la segunda sesión sobre la importancia de la selección de proveedores, optimización de proveedores, lista blanca de proveedores. Habíamos conversado sobre la importancia también de establecer modelos de negociación, contratos. Habíamos visto los principales tipos de contratos con los cuales nos vamos a topar en algún momento en el mercado. En el mercado nos vamos a encontrar con contratos tipo EPC, contratos de largo plazo, contratos spot, contratos marco. Habíamos recomendado tener la buena práctica de establecer mecanismos de estandarización de contratos y para ello habíamos conversado sobre o desarrollar contratos in-house con una metodología estandarizada dentro de la propia empresa o desarrollar contratos en base a adoptar buenas prácticas de afuera. Ejemplo de buenas prácticas, habíamos conversado sobre FIDIC y sobre contratos tipo NEC. Acuérdense que hay muchos tipos de contratos, contratos de suministro, contratos de construcción, contratos llave en mano, etc. ¿De qué van a depender? Va a depender de las necesidades que tenga el cliente. Acuérdense que el cliente satisface determinadas necesidades mediante contratistas, contratos y proveedores. Por lo tanto, es súper importante tener desarrollo de contratos a la medida de las necesidades que tenga el cliente. Y recordando la clase de relaciones con proveedores, los contratos también, o las cláusulas de los contratos, nos permiten establecer un abastecimiento equilibrado o relaciones en base a la confianza. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean la redacción de las cláusulas de los contratos, habíamos explicado el término de contratos leoninos, que son contratos que buscan caer en rivalidad darwiniana. O hay contratos que, al ser elaborados con algunos vacíos, podrían generar tendencia hacia el desequilibrio y por lo tanto tendencias hacia o en contra de la relación de largo plazo con el proveedor entre el proveedor y el cliente. Tomen en consideración que todo contrato o toda administración contractual con situaciones discrepantes o controversias es un contrato que no va a progresar en el tiempo y por lo tanto es un contrato con el cual la relación a largo plazo que buscamos como pilar de la gestión de proveedores no va a funcionar. Por lo tanto, tenemos una causa raíz de que no prosperen nuestras relaciones con los proveedores en
en la gestión contractual. Habíamos conversado también largo sobre la importancia de los KPIs logísticos. Habíamos visto cuántos o qué tipos de KPIs normalmente se tienen en la gestión de almacenes y gestión logística, pero la pregunta más importante no era qué KPIs existen en el mercado, sino qué KPI necesita mi empresa. Y creo que a esa conclusión habíamos llegado todos. Incluso la última sesión les había estado explicando sobre por qué la importancia de no copiar KPIs, pues copiar KPIs podría ser un efecto placebo, es decir, voy a gastar recursos en un resultado que no va a ser efectivo para las necesidades puntuales de mi empresa. Para ello, habíamos conversado sobre la importancia del planeamiento estratégico dentro de la gestión de cadena de suministro. Otro punto de los que habíamos conversado también es la implementación de los sistemas ERP. Y para recordar, habíamos visto que hay ERPs integrales, como también hay ERPs puntuales de almacenes denominados WMS. Y habíamos visto que los ERPs nos permiten, además de administrar mucha información, nos permiten también elaborar reportes en tiempo real, nos permiten transparentar nuestros procesos. Recuerden el término que conversábamos la clase anterior, visibilidad. Los ERPs, la automatización, la tecnología aplicada a nuestro mercado nos da visibilidad hacia nuestros clientes y hacia nuestros proveedores. Esa visibilidad puede ser aplicada también a la gestión de inventarios, al pronóstico de la demanda, con enfoque a aplicar nuevas metodologías, como por ejemplo la metodología Just in Time o la metodología BMI. Es más, habíamos conversado cómo la metodología BMI o Vendor Management Inventory necesita de una visibilidad respecto a la rotación o al movimiento de cargas en el almacén o en la producción del propio cliente. Imagínense, no podría funcionar una gestión BMI si el proveedor no tiene visibilidad de la operación de su cliente. Por lo tanto, el BMI funciona únicamente en un medio en el cual ese proveedor tenga acceso a data de inventario y venta de sus clientes. Como pueden ustedes ver, conforme vamos entrando en logística 4.0, conforme hagamos que nuestra empresa sea cada vez más tecnológica y más estratégica, vamos a poder incorporar mayores estrategias de optimización de nuestra gestión de cadena de suministro. Si a nuestra empresa le aditivamos tecnología, podemos sacar provecho de esa tecnología como manejando data, haciendo reportes en tiempo real, compartiendo reportes con los proveedores, aplicando gestión BMI, gestionando ERPs, dándole visibilidad a la cadena de suministro, etc. Habíamos llegado a la conclusión que el Vendor Management Inventory otorgaba una ventaja competitiva tanto a proveedores como clientes. ¿Por qué? Porque al proveedor lo hacía gestor estratégico del cliente y al cliente le daba flexibilidad para enfocarse en su core business. Habíamos estudiado múltiples razones para implementar BMI donde sea requerido, como por ejemplo el fabricante va a ser el responsable de mantener niveles de inventario, el fabricante es el experto en su producto o el proveedor es el experto en su producto. Además voy a poder tener precios más competitivos sin afectar la cadena de suministro, voy a poder tener relaciones de largo plazo con mis proveedores, etc. Las principales metas son la reducción de costos, la mejora en la visibilidad y la mejora en la disponibilidad. Antes y después de un BMI habíamos visto que definitivamente el cliente va a experimentar cambios satisfactorios. ¿Qué buscamos con el BMI? Buscamos reducir problemas, eliminar complicaciones propias de un proveedor o de un fabricante, lógicamente buscar reducir costos en la medida de lo posible y sobre todo reducir
perjuicios o situaciones comprendidas en labores de estimación o de suministro de productos por parte del cliente. Al transferir esa responsabilidad al contratista o al proveedor o al fabricante, estamos también transfiriendo un riesgo. Ahora también habíamos visto que en algunos escenarios el cliente necesitaba manejar logística bajo el esquema tradicional. Y en el esquema tradicional es el que mostrábamos aquí. Solo para recordar, en el esquema tradicional, el cliente es el que desarrolla, en base a la información dentro de la empresa, desarrolla la orden de compra, especificando el qué, el cómo, el cuánto, el cuándo, el dónde. Y finalmente el cliente es el que asume los riesgos y es el que recibe la carga y la ingresa a su almacén y la tiene lista para cuando se requiere esa carga. Pero habíamos conversado que esa gestión, que en algunas empresas y en algunas estrategias es necesaria, esa gestión necesita de una estimación del lote óptimo de compra. ¿Por qué? Porque frente a la gestión de inventarios y frente a la gestión de estimación de compra o estimación de carga, vamos a poder caer o en un sobrestock o en una rotura de stock. Normalmente, esta gestión de compra se deja llevar por el juicio experto, pero siempre es bueno contar con herramientas de respaldo o de contraste, como la herramienta que aprendimos en el diplomado, que es la herramienta EOQ. Hablamos también sobre los canales de distribución. Ya todos conocemos que hay distribución directa e indirecta, y que la indirecta puede ser con un protagonista o con dos protagonistas intermedios. Luego hablamos de la logística internacional y local, los procesos de exportación y los subprocesos dentro de todo almacén. Dentro de todo almacén existen subprocesos al momento de la recepción de la mercadería, subprocesos como, por ejemplo, el de inspección y control de calidad. Estábamos conversando sobre la zona de cuarentena, habíamos conversado sobre el almacenaje de los productos. Pregunta, ¿recuerdan en los centros de distribución los periodos de almacenamiento son cortos o son largos? ¿Quién recuerda? ¿Quién nos ayuda? Es una pregunta que podría venir en el examen. Estamos en un centro de distribución. Centro de distribución. Periodos de almacenamiento, cortos o largos. Acuerden que los centros de distribución, recuerden que son aquellos en los cuales necesitamos optimizar la rotación porque es el punto de contacto directo con nuestros clientes. Entonces, los periodos son cortos o largos. Correcto, Brian, correcto, Orlando. Los periodos de residencia de los productos terminados en los centros de distribución son cortos. ¿Por qué cortos? Porque tenemos que maximizar las ventas, maximizar la rentabilidad del negocio. Continuamos entonces. Estábamos explicando que luego de la recepción y de la inspección y control de calidad, venimos en el almacenamiento. Y justo acá está la pregunta que les hacía. En los centros de distribución, la fase de almacenamiento idealmente debe ser muy corta y la mercancía debe ser expedida cuanto antes. Este es el criterio de calcular espacios y volúmenes en los centros de distribución. Mientras que para diseñar un almacén de abastecimiento, el criterio es diferente. En los almacenes de abastecimiento, los periodos de residencia van a estar en función de los criterios de seguridad y de los criterios de holgura que tengan las áreas de producción. El criterio es otro. Entonces, para elegir el sistema de almacenamiento de cada almacén hay que conocer las necesidades de cada empresa. Por lo general, nuevamente, los centros de distribución aplican a una alta rotación. Luego de la zona de almacenamiento y del periodo de almacenamiento, dependiendo de cuál sea el tipo de almacén, vamos a entrar en una etapa de
expedición o de preparación de pedidos para su expedición. Aquí nuevamente el producto se va a recoger mediante un picking, es el término en inglés para seleccionar los productos dentro del almacén. Luego del picking, el producto se va a inspeccionar. Luego de la inspección o verificación, vamos a preparar el embalaje, preparar el producto para salir hacia la última milla y finalmente caer donde le entrega al cliente. Ya todos conocemos el término última milla y también sabemos que en la última milla es donde necesitamos aplicar una serie de estrategias para poder sacar ventajas diferenciadoras respecto a este último tramo. Habíamos conversado de algunos softwares como el Planner Pro y el software Last Mile, que son softwares que tienen como objetivo nuevamente el término visibilidad de los procesos de última milla de los proveedores hacia sus clientes. Entonces, solo para recordar, última milla es el término que recibe la última parte del proceso de entrega, desde el centro de distribución hacia las manos del consumidor. Recuerden que la última milla estudia las formas de atención, estudia los tiempos de atención y estudia la visibilidad de la atención. Todo con enfoque de atención al cliente. Habíamos visto también que en adquisiciones internacionales contábamos también con reglas de juego conocidas como Incoterms. Las normas internacionales también habíamos estudiado algunas normas. Estas normas podemos relacionarlas a nuestros procesos de adquisiciones y contrataciones, los tratados de libre comercio, y aquí me puedo detener un ratito para comentarles algunas anécdotas. Un tratado de libre comercio son reglas de conducta o acuerdos entre cómo se van a gestionar las adquisiciones y las contrataciones entre países vinculados con ese tratado de libre comercio. El enfoque es que todo aquel que gestione una adquisición o una contratación con un país que tenga un tratado de libre comercio con Perú, necesita conocer los términos que regula dicho tratado de libre comercio, sobre todo, y hago énfasis, en aquellos que están desarrollándose en empresas del Estado o en sectores del Estado. ¿Por qué? Porque un incumplimiento a un TLC podría ser sancionado por un organismo de fiscalización a una entidad del Estado. ¿De acuerdo? Diferencias entre almacenes y centros de distribución, ustedes la tienen súper clara. El almacén es el título a cualquier infraestructura donde se colocan cargas para el proceso o cargas ya terminadas para entregar al consumidor final. Ese es el título de un almacén. Los almacenes pueden ser almacenes de materias primas, almacenes de insumos, de productos intermedios y de productos terminados. La salvedad es que al almacén de productos terminados se le conoce exclusivamente como centro de distribución. Y finalmente pasamos a la clase de fondo. Entramos al plato de fondo del día de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre logística a detalle. Vamos a seguramente que complementar algunos términos de las 4 sesiones anteriores, pero sobre todo vamos a entrar de manera introductoria y con un poquito de información, lógicamente dentro del alcance y los plazos que nos ha dado el diplomado, a hablar de planeamiento estratégico. Antes de entrar a este último capítulo, por favor, quería confirmar que estamos todos claros, que no hay ninguna duda anterior. ¿Todo claro? ¿Todo en orden? Gracias, Joan. Gracias, Orlando. Perfecto. Entonces, con tranquilidad entramos a estudiar el último capítulo. La industria 4.0, y les había dado algunos ejemplos en las sesiones anteriores, se define como la integración de tecnologías digitales en la fabricación
y en los procesos industriales. Cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de industria 4.0, es la integración de tecnologías emergentes con los procesos industriales. Por lo tanto, estamos hablando del Internet de las cosas, estamos hablando de la inteligencia artificial, la gestión de data, automatización, robótica, etc. Cuando aplicamos tecnología a los procesos industriales, podemos referirnos al término de industria 4.0 o la nueva revolución industrial. Y la logística de la industria 4.0 se llama logística 4.0. Entonces, esta industria 4.0 es el conjunto de tecnologías. Todos conocemos del Internet, todos conocemos, o bueno, ahora más, del Internet de las cosas, Big Data, que es toda la gran cantidad de información que se puede recopilar de los diferentes instrumentos de automatización que se encuentran en las plantas industriales, así como también de toda la data que se puede encontrar en los ERPs. ¿Ustedes imaginan cuánta cantidad de información almacenan los ERPs en las empresas? Y cómo con toda esta información podemos gestionar nuestra industria. Ahora, por ejemplo, está muy de moda y es muy útil para las empresas dentro de las salas de control de los procesos industriales tener tableros donde en tiempo real se estudien los KPIs de las empresas. Entonces, qué interesante. En las empresas industriales, los KPIs se publican en pantallas dentro de las salas de control. Y en las salas de control, ¿qué hay? En las salas de control están los paneles conteniendo los ERPs y conteniendo los softwares de control de los diferentes equipos de las diferentes plantas industriales. ¿Qué quiere decir? Que en simultáneo, cualquier operación que se gestione dentro de la planta, el operador y las áreas administrativas, además de ver los resultados en el proceso, pueden también en tiempo real ver el efecto de los resultados del proceso en los KPIs estratégicos de la empresa. Imagínense qué interesante que dentro de la propia área industrial, el mismo operador, al hacer el monitoreo de variables de operación, pueda también reportar en simultáneo cómo se mueven los indicadores económicos de la empresa, cómo se mueve la rentabilidad de la empresa, el margen de la empresa, etc. ¿Esto cómo se logra? Se logra con la integración de la red industrial con la data que está manejando el proceso. Esto es parte o alguno de los puntos que podemos ver dentro de Industria 4.0 y también de Logística 4.0. Blockchain era lo que les comentaba, ¿no? Es el acceso a la base de datos compartida donde podemos intercambiar información de la empresa, compartir actualizaciones del estado de entregas, realizar pagos, etc. Este blockchain crea un entorno de confianza entre las partes y reduce el porcentaje de ineficiencias. Blockchain o cadena de datos. El Internet de las cosas. Todos estamos familiarizados con el Internet y cómo el Internet se puede conectar con diferentes dispositivos inteligentes. Ahora, llevemos esa visión doméstica de dispositivos inteligentes a la industria. ¿Cómo podemos coordinar el Internet con sensores, con software, con conectividad, con redes? En muchas empresas, la operación se hace de manera remota mediante el uso de Internet. Tenemos PLCs y sistemas de control que están conectados mediante redes de Internet. Este Internet de las cosas permite que los dispositivos inteligentes se comuniquen entre sí, creando una amplia red de dispositivos interconectados. Puedo monitorizar condiciones ambientales, gestionar patrones de tráfico, controlar máquinas, procesos, rastrear inventarios, envíos, etc. Tanto como capacidad de conexión pueda tener.
Este Internet de las cosas me permite aplicar también usos de inteligencia artificial a la industria 4.0. Aquí les estoy dejando un video. Por temas de tiempo no lo proyecto en clase, pero ustedes lo pueden revisar en su tiempo libre. Es un video en el cual los diferentes mecanismos industriales, mediante una serie de inteligencia artificial, sobre todo, seguro que ustedes han escuchado el término de redes neuronales. La inteligencia artificial ha evolucionado a tal punto en el cual no se llegan a los niveles de comunicación y de sinapsis de las neuronas del cerebro, pero se intenta replicar, valgan las diferencias o salvando las diferencias, se intenta replicar el comportamiento neuronal del cerebro humano. Por lo tanto, podemos crear modelos matemáticos con inteligencia artificial que puedan aprender y que puedan interactuar con nuestra industria. De esta forma, podemos entrenar a la inteligencia artificial con diferentes patrones y la inteligencia artificial que gestiona los sistemas de control de determinadas industrias va a poder reaccionar de manera automática ante eventos nuevos para la industria, pero no nuevos para la inteligencia artificial. Eventos con los cuales, si bien no nos ha ocurrido nunca en la industria, yo ya lo he entrenado con data teórica y la inteligencia artificial puede actuar de manera automática y proteger, sobre todo para sistemas de control y de protección, pueden proteger la infraestructura, proteger la industria y pueden proteger los procesos industriales. Les dejo el video, está en el enlace, en el slide del PowerPoint para que ustedes lo puedan revisar con calma. Entonces, también tenemos que hablar de la importancia de la integración de la tecnología con la logística. No solo la tecnología con la industria, sino la tecnología con la logística. Esta simbiosis entre industria, tecnología y logística nos ha permitido acuñar el término de logística 4.0. La podemos aplicar a gestión de inventarios, la podemos aplicar a ERP, la podemos aplicar a los BMIs, a los just-in-times, la podemos aplicar a la gestión tradicional, a la gestión de inventarios, seguimiento de flotas en tiempo real. Podemos asociar estas tecnologías emergentes a la gestión con nuestros clientes, a la gestión con nuestros proveedores, al marketing, etcétera, ¿no? Hay una serie de desarrollos de tendencias futuras que nos van a permitir revolucionar nuestra industria. Pregunta, antes de entrar al tema de fondo que les tengo para el día de hoy. ¿Qué es lo que buscamos? Pregunta, ¿qué es lo que estamos buscando como empresa aplicando todas estas mejoras y medidas tecnológicas? ¿Qué creen ustedes que estamos buscando? Somos una empresa y estamos buscando adaptarnos a las nuevas tecnologías emergentes. ¿Pero por qué? ¿Cuál creen ustedes que sea el objetivo? Yo lo escribo por acá, a ver si coincidimos. Correcto, Brian. Y de fondo, lo que estamos buscando es desarrollar ventajas diferenciadoras. Correcto, Joan. Estamos buscando generar ventajas sobre la competencia. Consulta. Yo les había explicado a grandes rasgos el tema. ¿Recuerdan cómo se llama el escenario en el cual una empresa se diferencia de otras de sus competencias por haber encontrado una ventaja diferenciadora y sacar provecho temporal a ese mercado diferenciado? ¿Recuerdan cómo se llama esa situación? No se olviden que lo que tenemos que buscar son océanos azules. Correcto, correcto. Tenemos que buscar aquellas situaciones en las cuales por periodos cortos, y son periodos cortos porque el mercado es altamente competitivo, y recuerden, nuestro mercado hoy es el planeta.
Por lo tanto, nuestra competencia es el planeta. Y como la competencia es el planeta, es altamente competitivo. Y los periodos que nos dan las ventajas diferenciadoras son periodos muy cortos. Por lo tanto, necesito sacar el máximo provecho a ese periodo corto y en paralelo estar buscando un nuevo escenario de ventaja diferenciadora para poder continuar creciendo. Otra estrategia que habíamos visto era la data, gestión de inventario, análisis de datos. Recuerden que la data se ubica, mucha data se puede ubicar en los ERPs. Habíamos hablado sobre los dashboards que podemos extraer de los ERPs, gestión de inventario, toma de decisiones estratégicas, tecnologías habilitadoras, análisis de datos, impacto en la comunidad, ética empresarial, desarrollo sostenible, innovación social. Son una serie de conceptos que tenemos que ir acuñando dentro de nuestras industrias y dentro de nuestra gestión logística. Sostenibilidad, impacto ambiental, eficiencia energética, optimización, tecnologías verdes, acciones a futuro, etc. Finalmente, habíamos conversado sobre la importancia de los KPIs. Yo les estaba comentando a lo largo de estas clases cómo los KPIs se encuentran en el planeamiento estratégico. Habíamos visto en la clase introductoria la sesión anterior, cómo si bien el planeamiento estratégico es un concepto claro, es un concepto muy estudiado, no es un concepto tan aplicado. Voy a que no todas las empresas aplican planeamiento estratégico. Por lo tanto, aplicar planeamiento estratégico en sus empresas les puede traer ventajas diferenciadoras. De por sí, el aplicar planeamiento estratégico les va a traer ventajas. Además, que el propio planeamiento estratégico busca desarrollar ventajas diferenciadoras per se. Es decir, el objetivo del planeamiento estratégico es él mismo generarse ventajas diferenciadoras para implementar en la empresa. Entonces, el KPI logístico o los KPIs en general son un producto del planeamiento estratégico. ¿Y cómo partimos en un planeamiento estratégico? Imagínense, mi empresa quiere partir de cero en planeamiento estratégico y la gran pregunta es, ¿por dónde empiezo? Lo primero que ustedes tienen que saber es que el planeamiento estratégico se basa, y este punto es importante, el planeamiento estratégico se basa en estudiar cómo se desarrolla un proceso industrial integral, cómo se desarrolla la empresa de manera integral en el medio en el que la rodea, en el instante en el cual efectúo la evaluación de planeamiento estratégico. ¿Qué quiere decir? Yo voy a estudiar a la empresa, pero la voy a estudiar en el medio en el que se desarrolla en determinado instante de tiempo. Todos hemos llegado a la conclusión que como el tiempo no es estático, el planeamiento estratégico tampoco lo va a ser. Por lo tanto, yo puedo tomar fotografías de la empresa, estudiarla y tengo que tener patrones sobre los cuales de manera automática vuelvo a hacer un estudio de planeamiento estratégico. Es decir, el planeamiento estratégico se toma en un punto cero, como una fotografía, y luego tengo que definir la política de actualización del planeamiento estratégico. Puede ser temporal o puede ser en función de determinados factores. Por ejemplo, yo puedo decir, mi planeamiento estratégico se actualiza cada 4 años, o cada 2 años, o una vez al año. Ese es el criterio temporal. Y luego el criterio situacional es o salvo que ocurra alguna situación que a criterio de la alta administración amerite una evaluación del planeamiento estratégico.
Situaciones como ¿qué? Situaciones como factores, sobre todo externos, de alto impacto. Por ejemplo, un COVID, un fenómeno natural o una situación de alto impacto. Entonces, partimos conociendo que toda empresa desarrolla sus procesos dentro de un marco de factores externos y factores internos. Es decir, toda empresa desarrolla sus actividades con una atmósfera externa y con herramientas internas. No todas las empresas van a tener las mismas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Es más, aun cuando las empresas sean del mismo rubro e incluso cuando las empresas sean vecinas y competencia, una se encuentre exactamente al lado de la otra, como ustedes van a poder ver muchas en el mercado. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el sector, sector farmacia, el sector salud. Me llama mucho la atención lo complejo, lo crítico que debe ser operar una farmacia exactamente al lado de la otra. Ustedes se imaginen cuánta competencia va a haber entre una y la otra y cuán importante debe ser para el sector aplicar planeamiento estratégico. ¿Por qué? Porque una empresa va a surgir de la otra o diferenciarse de la otra únicamente por planeamiento estratégico. Necesitamos encontrar ventajas diferenciadoras, necesitamos aplicar KPIs para poder diferenciarnos de nuestra competencia. Nunca, nunca por rivalidad darwiniana. Necesitamos diferenciarnos siempre por ventajas diferenciadoras, por planeamiento estratégico. Y así como el que les he comentado, seguramente que ustedes tienen muchos ejemplos donde las empresas necesitan planeamiento estratégico para poder hacer frente a sus factores internos y factores externos. Factores externos, cuando es positivo se llama oportunidad y cuando es negativo se llama amenaza. Factores internos, cuando es positivo se llama fortaleza y cuando es negativo se llama debilidad. Profesor, ¿cómo diferencio cuando un factor es externo de cuando un factor es interno? Y esta pregunta es muy común, ¿no? Profesor, ¿cómo me doy cuenta o cómo sé cuando estoy frente, por ejemplo, el clima? ¿Cómo sé si el clima es externo o es interno? Profesor, cómo sé si eh, la política es externa o es interna? ¿O cómo sé si este recurso humano es externo o es interno? Yo les doy un truco. Pregúntense lo siguiente. Pregúntense si lo pueden controlar. Si la respuesta es sí, lo puedo controlar, es un factor interno. Si la respuesta es no, no lo puedo controlar, están frente a un factor externo. Los factores internos sí son controlables. Los factores externos no son controlables. Por lo tanto, vamos a necesitar ubicar, estudiar para cada empresa, ubicar y estudiar sus factores externos y sus factores internos. Y no solo ubicarlos y estudiarlos, sino también dividirlos entre oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Quiere decir que para una empresa, un factor externo puede ser una oportunidad y para otra empresa, el mismo factor externo puede ser una amenaza. Por ejemplo, ejemplo de factores externos, la política, acuerdos internacionales, los tratados de libre comercio que conversábamos, estabilidad del gobierno, política sobre el sector, etcétera. Determinados factores políticos que ocurren en el momento que yo estoy estudiando la empresa van a necesitar ser estudiados como factores externos. Luego, la empresa va a tener que identificar si ese factor externo es positivo o negativo a su gestión. Si es positivo, estamos frente a una oportunidad y si es negativo, frente a una amenaza. Lo mismo con
lo económico. Vamos a estudiar inflación, precios, tasas, crecimientos, país, etc. Del mismo modo, los factores sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Es decir, vamos a estudiar diferentes categorías de factores externos para poder justamente ubicar qué factores externos están relacionados con mi empresa y encontrar si esos factores suman o golpean. Una vez que encuentre esos factores, voy a poder ponderarlos. El factor suma, ok, es positivo. El factor golpea a mi empresa, es negativo. Por ejemplo, mi empresa es una empresa que le afectan terriblemente los temas climatológicos. Por lo tanto, un factor externo de un fenómeno climatológico sería un factor externo negativo. Ahora, mi empresa vende productos para factores climatológicos. Por lo tanto, un factor climatológico, un fenómeno climatológico será un fenómeno positivo para mi empresa. Ustedes van a poder ver, el factor es el mismo, sí, pero la ponderación va a depender del rubro, de la perspectiva, de la visión que tenga cada empresa para su sector. Hay temas políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales, y de allí viene el nombre PESTEL. Mediante este análisis PESTEL, yo voy a poder identificar los factores externos de la empresa y ubicarlos entre positivos y negativos. Así como tengo PESTEL, para ubicar factores externos, voy a desarrollar el análisis AMOFIT, AMOFHIT, para factores internos. Y voy a encontrar factores internos positivos y factores internos negativos. ¿Qué áreas voy a evaluar? Voy a evaluar cómo mi empresa gestiona su administración y gerencia, cuán fuerte es mi rama gerencial, cuán preparada está mi alta administración, cuán contundente es mi gerente general, mi administrador de la empresa. Voy a estudiar las áreas de marketing, las áreas de ventas, voy a estudiar las áreas de operaciones y logística. Es decir, voy a evaluar cómo funciona la logística, los almacenes, la gestión de inventarios, las estrategias de segmentación, la gestión con proveedores, cómo están mis contratos, cómo están mis reglamentos de contrataciones, cómo está preparado mi personal logístico. Luego voy a estudiar finanzas y contabilidad, recursos humanos, sistemas de información y tecnología dentro de la empresa. Voy a evaluar una por una cada una de las áreas hacia adentro de la empresa. Y voy a encontrar temas como, por ejemplo, duplicidad de funciones. Voy a encontrar temas como, por ejemplo, baja satisfacción del cliente, malos resultados, problemas de clima laboral, problemas de tecnología, equipos obsoletos, infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Eso como negativo. Puedo encontrar también temas positivos como alto expertise del personal, baja rotación, etcétera. Lo importante es empezar a identificar todas las situaciones con las que debe de lidiar mi empresa día a día en su operación. Y una vez que efectúe el análisis MEFI, voy a caer en una tabla que contenga los factores internos positivos y los factores internos negativos. A los positivos se les conoce como fortalezas y a los negativos como debilidades. Recuerden, interno es mirando hacia adentro de la empresa, es decir, todo lo controlable dentro de la empresa. Voy a ver, cómo hemos estudiado, cómo están las finanzas de la empresa, cómo está la contabilidad de la empresa, cómo está su área logística, cómo está la operación, cómo están los recursos humanos, la infraestructura, la tecnología, el marketing, cómo están los niveles de rotación, las ventas, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, deudas,
ratios, etc. Y puedo encontrar fortalezas como liderazgo, tecnología de vanguardia. Voy a encontrar situaciones como capacitación de los directivos. Puedo encontrar debilidades como incapacidad de financiamiento, el manejo del mercado, la rentabilidad, dirección, talento gerencial, rotación, etc. Luego, necesitamos una herramienta que nos permita estudiar la conducta o el comportamiento de los factores externos y de los factores internos, pero a la vez. Es decir, voy a estudiar cómo funcionan lo mejor de adentro con lo mejor de afuera. Voy a estudiar cómo funciona lo mejor de afuera con lo peor de adentro. Y de esa forma voy a estudiar cómo empiezan a interactuar cada uno de estos 4 cuadrantes. Voy a estudiar lo positivo y negativo de afuera y de adentro. Y voy a ver cómo interactúan esos 4 cuadrantes de la empresa, pero los voy a estudiar de forma interrelacionada. Voy a estudiar el entorno externo y el entorno interno. Y vamos a encontrar, aquellos que no hemos hecho nunca FODA, vamos a encontrar 4 cuadrantes. El cuadrante de la zona FO, el cuadrante de la zona FA, DO y DA. Profesor, ¿y qué significa cada letra? El cuadrante de la zona FO es porque estoy combinando las múltiples posibilidades de fortalezas de esa empresa, o sea, lo positivo de adentro, con las oportunidades de esa empresa, es decir, lo positivo de afuera. La zona FA, la zona de fortalezas, lo mejor de adentro, con la zona de amenazas, lo más complicado de afuera. Luego, lo más complicado de adentro con lo mejor de afuera. Y esta es la zona donde yo siempre recomiendo colocar los reflectores. La zona de lo más difícil de adentro con lo más difícil de afuera. Pregunta: ¿cuáles ustedes creen que sean las zonas típicas para encontrar ventajas diferenciadoras? ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde si les dijera necesitan ustedes encontrar ventajas diferenciadoras? ¿En qué cuadrante ustedes creen que deban nacer las ventajas diferenciadoras? ¿O dónde hay mayor posibilidad de que surjan ventajas diferenciadoras? Les apunto por acá. No quiere decir que no puedan encontrar ventajas diferenciadoras en otras zonas. Lo que quiero decir es que la zona de fortalezas y de oportunidades es la zona donde ustedes tienen los 2 puntos positivos de su empresa. Ahora les traigo algunos ejemplos que les van a permitir digerir esto con más facilidad. Miren, esta parte es súper interesante. Les he traído algunos ejercicios bastante típicos de empresas del rubro logístico. Esta empresa es una empresa X que luego de mapear sus factores externos e internos ha identificado una serie de factores internos y de factores externos. Luego los ha clasificado en positivos y en negativos. ¿Cuáles son esos factores? Esta empresa dice, tiene como fortaleza su estructura organizacional. O sea, para esta empresa, su estructura organizacional está muy bien estructurada, muy bien pensada, es una estructura fuerte, tiene el número de CAPs adecuados, tiene la cantidad de personal idóneo para el rubro. Esta empresa cuenta
con la lealtad de sus clientes. Lo ha evaluado y siente que tiene un buen manejo del mercado, un buen manejo de la fidelidad del cliente. Además, para esta empresa, sus productos son productos A1. Para esta empresa, sus productos son productos sumamente exclusivos. Pero esta empresa tiene como debilidad la dependencia tecnológica de la casa matriz. ¿A cuántos de nosotros nos puede pasar eso? Yo trabajo en provincia, mi empresa es la sucursal de la casa matriz que está en Lima, o yo trabajo en un país y la casa matriz está en otro país y la dependencia tecnológica es muy alta. Esa es mi debilidad. O también debilidad, dependo de un solo proveedor. ¿De acuerdo? Ahora, con todo lo que ustedes saben, si la debilidad es depender de un solo proveedor, ya sabemos que necesitamos engancharnos con este proveedor con alguna estrategia de largo plazo. No podríamos, sería una locura, si tenemos un solo proveedor, aplicar una estrategia de rivalidad darwiniana con ese proveedor, porque lo que voy a hacer es que ese proveedor vaya con la competencia y probablemente estar frente a un caso de rotura de stock. Pero eso lo saben hoy después de este diplomado. Seguro que antes no habían percibido ese riesgo. Ahora, como oportunidades, tenemos que esta empresa está censando como oportunidad desarrollo tecnológico, la apertura de nuevos mercados, nuevos inversionistas, y como amenaza, como peligroso de afuera, esta empresa lee que la llegada de competidores es un problema. Él lee que está perdiendo mercado y que está perdiendo a sus ejecutivos. Entonces, voy a evaluar cada uno de los cuadrantes. En el cuadrante FO voy a evaluar la interrelación entre las fortalezas, lo mejor de adentro, con lo mejor de afuera. Y voy a redactar estrategias, es decir, cómo hacer para sacar el máximo provecho de la fortaleza y de la oportunidad. Y voy a ubicar cada fortaleza y cada oportunidad y las voy a interrelacionar. Por ejemplo, puedo interrelacionar la fortaleza 3 con la oportunidad 2. Es decir, voy a interrelacionar mi producto exclusivo con la apertura de un nuevo mercado y voy a proponer una estrategia. Voy a iniciar la exportación de productos. ¿A dónde? A nuevos mercados. ¿Y por qué? Porque mi producto es exclusivo. Voy a también asociarme con nuevos inversionistas para ampliar mis acciones. ¿Por qué? Porque tengo un producto exclusivo y tengo nuevos inversionistas que necesitan trabajar conmigo. Del mismo modo, manejo fortalezas con amenazas. ¿Cómo? Con lo mejor de adentro voy a hacerle frente a lo más complicado de afuera. ¿Hay alguna consulta? Perfecto. Si tuvieran alguna duda, por favor, con todo gusto me hacen saber. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Está claro? Perfecto. Listo, continúo entonces. Entonces estábamos viendo que en la zona de fortalezas con estrategias, perdón, fortalezas con amenazas, vamos a estudiar las estrategias de lo mejor de adentro que haría frente a lo más complicado del exterior de la empresa. Y puedo proponer estrategias como, por ejemplo, con la lealtad de mis clientes, voy a atacar la llegada de nuevos competidores. ¿Cómo? Voy a diseñar un programa de servicio al cliente para mantener su lealtad, para que a pesar de que lleguen los competidores, mantener esta lealtad de clientes y por lo tanto mantener este nivel de mercado.
Si yo tengo un nivel de atención al mercado con mi centro de distribución de un 40% del mercado y estoy esperando nuevos competidores, tengo que sacar provecho de algún tipo a la lealtad de mis clientes para evitar que esos clientes se vayan a la competencia. Puedo también iniciar un programa de evaluación de desempeño para estimular la permanencia del personal. ¿Cómo? Puedo aplicar mi estructura organizacional, que me parece muy buena, contra la pérdida de ejecutivos. Tengo una alta rotación en la empresa. ¿Por qué? Porque seguramente estas personas están yendo a la competencia. Están llegando competidores, estoy perdiendo a mis ejecutivos, pero mi estructura organizacional es muy buena. Por lo tanto, puedo iniciar un programa de evaluación de desempeño para darle algún tipo de oferta de desarrollo en el mediano o corto plazo a este personal de alto performance. En la zona DO y la zona FA son muy similares. Tengo algo bueno para contrastar algo malo. Aquí voy a utilizar lo mejor de afuera para hacer frente a lo más complicado de adentro. De adentro, recuerden, tengo una altísima dependencia de la casa matriz y además de un solo proveedor. Estoy siempre complicado con una potencial rotura de mercado. Por lo tanto, voy a iniciar desarrollos tecnológicos propios. ¿Para qué? Para combatir la dependencia tecnológica. ¿Cómo? Con el desarrollo tecnológico. Yo puedo, con la oportunidad del desarrollo tecnológico del mercado externo, puedo hacerle frente a esta dependencia de la casa matriz. Así como también atiendo la dependencia de la casa matriz, ¿cómo? Mediante programas de capacitación en la propia casa matriz. De esta forma, yo puedo dejar esta dependencia aplicando desarrollo tecnológico, seguramente con capacitaciones remotas o probablemente con algún tipo de atención remota utilizando la tecnología. Ahora es muy frecuente, y eso lo hemos aprendido con la pandemia, es muy frecuente manejar relaciones y gestiones de manera remota, incluso también capacitación remota como la que estamos recibiendo ahora. Y finalmente, la zona donde yo recomiendo colocar los reflectores es la zona DA. En esta zona tengo lo más complicado de adentro y lo más complicado de afuera. Lo retador de adentro con lo retador de afuera. Esta es una zona en la cual necesito mitigar impactos. En la zona FO es la zona que debo explotar y la zona DA es la zona que debo controlar. ¿Por qué controlar? Porque es, recuerden, lo más difícil de adentro y lo más difícil de afuera para la empresa. Profesor, ¿puedo encontrar ventajas diferenciadoras en cualquier cuadrante? Sí. Donde es más fácil es en la zona FO. Donde es más difícil es en la zona DA. Y acá se presentan algunos ejemplos de ventajas diferenciadoras, como por ejemplo, si tengo dependencia de la casa matriz y a la vez estoy perdiendo ejecutivos, puedo diseñar y realizar un programa de desarrollo del capital intelectual. O si tengo dependencia de un solo proveedor, pero tengo llegada de competidores, puedo aplicar acuerdos con proveedores, como por ejemplo Just in Time o BMI. Y de esta forma, ese proveedor va a mantener una relación de largo plazo conmigo que va a evitar que se vaya a la competencia. Como han visto, esta estrategia FODA me va a permitir hacerle frente a las situaciones que se puedan presentar entre los factores positivos y negativos, internos y externos. Tipos de estrategias. Hay múltiples estrategias que se pueden implementar. Hay algunas clasificaciones de tipos, como por ejemplo, de integración, intensivas, de diversificación, defensivas. Las estrategias se implementan, recuerden, respecto al cuadrante y respecto al tipo de factor.
La clase anterior preguntaban, profesor, ¿solo existen las matrices MEFE y MEFI, es decir, las matrices de factores externos e internos? ¿Hay otras estrategias para poder identificar factores? Sí, hay mucho más matrices. Profesor, ¿y hay más herramientas para poder identificar estrategias? También. Hay herramientas como PEYEA, Boston Consulting Group, Matriz MIE y la gran matriz estratégica, entre otras. ¿Qué quiere decir? Que lo que les estoy mostrando es solo la parte visible de toda la estructura del planeamiento estratégico. Una vez entonces que he estudiado factores y una vez que he identificado estrategias, necesito ponderar estrategias. Recuerden que las estrategias tienen características, pero sobre todo la principal característica de la estrategia es que la estrategia necesita aterrizarse. Ese aterrizamiento de estrategias se denomina justamente implementación de estrategias. Hoy, con estrategias, estamos aquí, en formulación. La matriz FODA es un gran formulador de estrategias. Yo lo recomiendo mucho. Luego la podemos complementar con otras matrices, pero la matriz FODA es un gran formulador de estrategias. Ahora, esas estrategias necesitan ser implementadas. ¿Cómo implementamos estrategias? Muy simple. Las estrategias se implementan mediante objetivos. Y esos objetivos pueden ser objetivos de largo plazo y objetivos de corto plazo. Entonces, la transición de la formulación a la implementación se desarrolla mediante objetivos. Y los objetivos tienen como mínimo, dos características. La principal característica de los objetivos es que necesitan ser medibles. Y la segunda es que tienen que ser temporales, en una temporalidad de tiempo. Es decir, todo objetivo, para que pueda ser considerado razonable, tiene que estar definido en un periodo de tiempo y tiene que ser medible. Tiene que tener un criterio de medición. Por ejemplo, un incremento de la rentabilidad de tanto por ciento en tanto tiempo. Una disminución de los costos operativos en tanto tiempo. Un incremento de las ventas de tanto en tanto tiempo. Un incremento de la rotación de tanto por ciento en tanto tiempo. Entonces, como ven, los objetivos tienen que tener criterio de medición y criterio de temporalidad. Cuando hablamos de objetivos de largo plazo, los periodos de largo plazo son superiores a 4 años. Profesor, ¿y por qué el periodo de largo plazo es superior a 4 años? Porque recuerden que los periodos de los objetivos de largo plazo están alineados con la visión de la empresa, donde la empresa se ve posicionada en el largo plazo. Y el objetivo de largo plazo tiene que acompañar a la empresa en todo el proceso de vida de esa empresa. Y lo importante es conocer que todo objetivo de largo plazo necesita ser aterrizado en objetivos de corto plazo. Los objetivos de corto plazo son objetivos que pueden partirse en el tiempo en periodos entre 3 meses, 6 meses, 12 meses, no más. Y esos objetivos de corto plazo son los que reciben el nombre de KPIs o indicadores de gestión. Estos objetivos a corto plazo son una táctica para avanzar en la estrategia de negocios. Ejemplo, en un periodo de tiempo necesito incrementar en un tanto por ciento tal actividad o tal característica de la empresa.
Recuerden que los objetivos se desprenden, aquí está. Recuerden que los objetivos se desprenden de las estrategias. Los objetivos nacen de cada estrategia. Para eso, ustedes tienen que saber que dependiendo del número de estrategias, va a haber un número de objetivos. Aquello que no puede haber, y lo comento por acá, aquello que no puede haber es, primero, que quede alguna fortaleza, debilidad, oportunidad o amenaza sin atender. No debería. ¿Por qué? Porque si no, estaríamos haciendo un análisis estratégico incompleto. Si tenemos 20 factores internos y 20 factores externos, tenemos que estudiar los 20 y los 20. No podríamos dejar una estrategia sin atender factores ni internos ni externos. Y el segundo criterio es que esas estrategias, cada una de esas estrategias, va a dar lugar a un objetivo de largo plazo como mínimo. ¿Qué quiere decir? Si tenemos 8 estrategias, 10 estrategias, 12 estrategias, como mínimo vamos a tener el mismo número de objetivos de largo plazo. Y cada objetivo de largo plazo nos va a dar lugar a un objetivo de corto plazo. Y esos objetivos de corto plazo son los que denominamos nuestros KPIs. Aquí les comentaba, las estrategias identificadas se implementan mediante objetivos de largo plazo. Y los objetivos de largo plazo, a su vez, en objetivos de corto plazo. De esa forma, el objetivo de corto plazo, ¿qué creen que va a medir? Va a medir que la estrategia funcione en el tiempo. ¿Cómo? Si se cumple el objetivo, se cumple la estrategia. ¿Y qué se logra cumpliendo un objetivo? Se logra una ventaja diferenciadora. Por lo tanto, ahora ya saben que el enfoque de tener gestión estratégica es un enfoque de buscar una ventaja diferenciadora. Cuando las empresas aplican planeamiento estratégico, cuando las empresas aplican KPIs, lo que está buscando la empresa es ventajas diferenciadoras. Los KPIs no se busca implementar por un tema de moda. Los KPIs se implementan porque la empresa está buscando un océano azul para su negocio. Puede ser un océano azul para su negocio industrial o para su negocio logístico. Ahora, ¿cómo se hace un balance de control, un balance scorecard o un tablero de control? Vamos a listar todos los objetivos de corto plazo que tiene nuestra empresa identificada. Todos. ¿Cuáles son, profesor, los objetivos de corto plazo? Son cada uno de los objetivos resultantes de un objetivo de largo plazo que resultó de monitorear una estrategia. Es decir, cada estrategia, las que les estoy mostrando con el cursor, cada estrategia va a dar lugar a un objetivo de largo plazo. Y cada objetivo de largo plazo va a dar lugar a objetivos de corto plazo. Les pongo ejemplos. Por ejemplo, objetivo de corto plazo. Aumentar el capital de trabajo del periodo respecto al mismo periodo del año anterior. O recuperar la cartera vencida trimestral. O aumentar la clientela en un 30% respecto al año anterior. Son objetivos de corto plazo. Si se dan cuenta, el objetivo de corto plazo necesita tener un monto a medir y un periodo de tiempo a estudiar. Y este objetivo de corto plazo necesita de un indicador con una fórmula matemática. Todos los objetivos tienen que hacerse numéricos. Y luego que se hagan numéricos, se van a estudiar en este tablero de control, donde voy a tener una semaforización en función
de si estoy en la meta, sobre la meta o cerca de la meta. La meta es el número con el cual mi empresa se siente cómodo. Sobre la meta es un nivel superior, bajo la meta es un nivel razonable. Luego puedo poner una estrategia de semaforización más abajo y una estrategia y un indicador negativo para saber cuándo no alcanzo esa métrica. Ahora, ¿se imaginan qué interesante sería, y yo lo he visto, colocar el balance scorecard de la empresa en el mismo lugar donde están los operadores de la empresa? Es muy visible. ¿Por qué? Porque el operador sabe cuál es el efecto directo de su gestión. En tiempo real, puedo tener un balance scorecard que tome la información de los sistemas de control, la información de la data que se mueve en la empresa y en tiempo real me va colocando esos números. De manera que subo la carga, bajo la carga, incremento las ventas, disminuyo las ventas, firmo un contrato, no firmo un contrato, esos números se van a mover en tiempo real. Y la empresa y sus trabajadores en tiempo real van a poder conocer cómo está progresando la empresa y cómo se están comportando sus propios indicadores. Ahora, acá hay un punto interesante. Cada uno de estos indicadores va a tener un dueño y ese dueño se llama responsable. Acá otro consejo. El área responsable necesita estar empoderada. ¿Y empoderada cómo? Si ustedes ven, el planeamiento estratégico se hace parte de la alta administración de la empresa y se irradia hacia todas las áreas de la empresa. Por lo tanto, necesito empoderar desde la alta administración de la empresa a los líderes o a los responsables del planeamiento estratégico de la empresa. Esas personas o esos responsables tienen la responsabilidad de velar porque cada uno de los objetivos se cumplan. Y les hago la pregunta. Vamos aquí a hacer una pregunta de examen. ¿Cuál es la necesidad de que se cumpla un KPI? Pregunta, ¿cuál es la necesidad de que se cumpla un KPI? Ahora que ustedes saben qué es un KPI, cómo se hace un KPI, qué abarca un KPI. Pregunta de examen, ¿cuál es la necesidad de que se cumpla un KPI? Les ayudo. ¿De acuerdo? KPI igual objetivo. Objetivo, objetivo igual a estrategia. ¿Recuerdan? Y estrategia igual a, ¿recuerdan? Entonces, como acá todos son matemáticos, yo puedo decir que KPI es igual a, entonces, en resumen, ¿por qué mi empresa buscaría implementar KPIs? Pregunta, ¿por qué mi empresa buscaría estudiar planeamiento estratégico e implementar KPIs? Les ayudo con la respuesta. Mi empresa buscaría estudiar planeamiento e implementar KPIs para identificar ventajas diferenciadoras y navegar en océanos azules. Para eso es.
Pregunta, ¿les hace sentido lo que les estoy explicando? Perfecto, Orlando. Entonces, ahora todos sabemos por qué es importante desarrollar KPIs propios y cómo se desarrolla un KPI propio. Pregunta de examen. ¿Qué implica tener un KPI que no se haya desarrollado de planeamiento estratégico? Pregunta. Imagínense que yo les diga mañana, señores, todos los 42 que están ahora conectados, todos van a implementar y buscar un KPI de incremento de ventas en 30% a nivel nacional. Pregunta. Yo no he aplicado ningún planeamiento estratégico, me lo encontré en un libro o me gustó la fórmula y me gustó el número, me parece que es cabalístico. Pregunta, ¿qué implica tener un KPI que no haya sido desarrollado de planeamiento estratégico? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué implica? ¿Correcto, Joan? ¿Qué otro punto más ustedes creen que implique? ¿Correcto, Orlando? ¿Qué más? Respecto a recursos, correcto, Joan. Pérdida de tiempo, pérdida de recursos. Juan, tomar decisiones equivocadas, no identificar puntos débiles o éxitos en la empresa. Correcto. Efectivamente, lo que estoy haciendo es dar tiros ciegos, correcto, desperdiciando recursos, seguramente que confundiendo a la alta administración, gasto de recursos, no consiguiendo objetivos. Exactamente, Pedro. Coincido 150% con ustedes. Totalmente. Eso es el éxito de un planeamiento estratégico. Customizar KPIs, independiendo del sector de la empresa, customizar cada uno de los KPIs para atender los diferentes factores internos y externos, generar estrategias, generar ventajas diferenciadoras y hacer que nuestros recursos funcionen para lo que realmente la empresa necesita. Voy a colocar cada punto donde la empresa lo necesita y no voy a desperdiciar recursos, ni tampoco voy a generar falsas expectativas donde la empresa no la necesite. Perfecto. ¿Hasta aquí alguna consulta? Ese era el tema que les había traído hasta el día de hoy. Con este tema estaría cerrando este diplomado. Como ustedes han visto, hemos abarcado todos los temas principales del planeamiento estratégico el día de hoy. Lo hemos relacionado con la gestión logística, con la gestión de almacenes. Me voy a hacer un resumen integral del tema y doy pase a algunos minutos de consultas. Perfecto. Como ustedes han visto, a lo largo de este diplomado, hemos estudiado temas introductorios, hemos entrado todos en contexto, en planeamiento, en planificación estratégica y cadena de suministro. Hemos estudiado proveedores, hemos visto estrategias de selección de proveedores, hemos estudiado producción, operaciones, logística. Hemos visto el día de hoy un importante repaso de los principales puntos en logística 4.0 y hemos cerrado la clase con un tema bastante amplio de planeamiento estratégico y de gestión de factores internos y externos, denominados también riesgos operacionales. Con este tema estamos cerrando el diplomado organizado por el equipo de Lévate Perú. Hemos terminado la sesión del día de hoy y por favor, doy pase a la ronda de consultas
Quedo atento a sus comentarios y esperando que este diplomado haya sido de total agrado y satisfacción para cada uno de ustedes. Mantengámonos, por favor, en comunicación. Otro consejo que también les doy es desarrollar networking. El networking es súper importante, nos mantendríamos en comunicación y cualquier coordinación, cualquier consulta, quedo atento a sus comentarios. Bien, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias por la sesión del día de hoy. Así es. Si es que alguien tiene alguna duda, algún estudiante, por favor, puede levantar la mano en estos momentos para que pueda aprovechar el tiempo de realizar su consulta. O en todo caso, podría escribirlo acá en el chat para que así el ingeniero pueda ayudarlo con su duda. Así es. ¿Hay Muchas gracias, estimada Denise. ¿Hay algún profesional que tenga alguna duda? Si es que ha quedado todo claro, entonces damos por concluido el módulo 5 de este diploma de especialización. Muchas gracias, ingeniero, por todas estas sesiones impartidas a los estudiantes. Estoy segura que cada uno de ellos se ha llevado lo mejor de sus conocimientos y lo van a aplicar en su crecimiento profesional. Aquí Brian Araujo dice, ingeniero, una consulta, los KPIs son diferentes a los de la mina. Muy buena pregunta, muchas gracias. Los KPIs realmente van a depender más que del sector, van a depender de la propia empresa. Porque acuérdense que cuando estamos estudiando planeamiento estratégico para llegar a los KPIs, lo que estamos estudiando es cómo opera la empresa, nos referimos a operación a nivel integral, cómo opera una industria, cómo opera un centro de distribución dentro de un determinado sector. Cuando estudiamos una empresa en un sector mina o en un sector minería, lo que estás estudiando es cómo opera esa empresa en ese entorno minero, tanto afectado por un clima externo, por factores externos, como por el propio factor interno o el propio desarrollo interno de la empresa. Si estás en el caso, Brian, de una mina, lo que tendrías que estudiar es términos como por ejemplo, o casos como por ejemplo, a nivel externo, el clima, la política, la geografía, la cultura, el factor social, el factor demográfico, tendrías que estudiar la legislación asociada. Y a nivel interno, tendrías que ver el clima laboral, la rotación, el desarrollo de las competencias de los funcionarios, la infraestructura, la tecnología con la que cuenta la empresa. Por ejemplo, muy buen punto. Si ustedes están manejando KPIs por guardia, la pregunta que deberías hacer es, ¿cuál es la fuente de esos KPIs? Si la fuente de esos KPIs es resultado de un planeamiento estratégico, tú tendrías que buscar cuáles son las políticas de actualización de ese planeamiento estratégico. Si no tienen fuente los KPIs, mi sugerencia sería que tú propongas que los KPIs que se estén implementando tengan como punto de partida un planeamiento estratégico. Normalmente los KPIs, como ya lo hemos visto en clase, necesitan tener como punto de partida un planeamiento estratégico. Si no los hay, estamos en el caso de KPIs adquiridos por un tema de moda o adquiridos por un tema de bibliografía, que sabemos, como hemos visto arriba, sabemos que un KPI adquirido tiene muchos puntos de mejora, sobre todo en que los KPIs adquiridos sin planeamiento estratégico no dan necesariamente en el gol donde quisiéramos llegar con los recursos que estamos implementando. ¿Sí, Brian? ¿Me quedó clara la respuesta? Perfecto. Excelente. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Con todo gusto, yo me quedaría respondiendo las preguntas que ustedes necesiten. Me comentan si hay alguna duda y si está todo claro, sería excelente y les agradecería nuevamente por su tiempo, por su atención y un agradecimiento especial también al equipo de Elevate Perú por la confianza.
Sí, ingeniero, muchas gracias en realidad por todas estas sesiones. Bueno, ya vamos a dar por concluida la sesión porque acá yo me voy a quedar un rato más con los estudiantes para poder explicarles acerca de su certificación. ¿Está bien? Perfecto. Muchas gracias, ingeniero, y con usted será hasta otra oportunidad. Gracias. Permiso. Ok, por favor, estudiantes, no se desconecten. Voy a compartir mi pantalla para poder explicarles acerca de su aula virtual. Ahora, en estos momentos, voy a enviarles por chat la evaluación final con las respectivas pautas. ¿Ok? Recuerden que este examen va a estar habilitado por 48 horas. O sea, quiere decir hasta el día 30 de este mes, hasta las 11:59 de la noche, hasta el día domingo. Cada uno de ustedes va a tener 3 oportunidades para que pueda resolver este examen y la nota más alta de esas 3 oportunidades va a ser considerada para su certificado. ¿Ok? Además, también pueden reclamar su certificado hasta el 1 de diciembre. ¿Qué quiere decir con reclamar el certificado? Quiere decir que el valor promocional va a estar disponible hasta el 1 de diciembre, el valor de 89 soles con 90 céntimos. Una vez que ustedes realicen este pago, le vamos a brindar de inmediato su acceso al aula virtual. ¿Por qué es importante el acceso al aula virtual? Les explico, estimados. Es muy importante porque en esa plataforma ustedes van a descargar su certificado. Es la única plataforma por la cual ustedes descargarán su certificado. No se envía por correo, no se envía por WhatsApp, es únicamente por el aula virtual. ¿Ok? Ahora, si algunos preguntan quizás, señorita, pero si no pago, no doy el examen. No, no es necesario pagar para dar el examen. Ustedes pueden dar su examen ahora, no hay ningún problema. Y hasta el día lunes pueden realizar su pago de 89,90. ¿Ok? Ahora, lo que están viendo ustedes en pantalla, sí logran visualizar, ¿verdad? Reaccionan, por favor, si pueden verlo. Perfecto. Lo que están viendo ustedes en pantalla es el aula virtual. Cuando ustedes realicen su pago, le va a aparecer lo siguiente. Solamente se van a cursos inscritos. No se van en certificados porque no les va a aparecer hasta que ustedes hayan realizado su evaluación. ¿Ok? Se van de frente a cursos inscritos. ¿Ok? Está demorando un poquito. Bien. En cursos inscritos le va a aparecer, bueno, el diploma que en este caso están llevando, que es Gestión Estratégica de Almacenes. ¿Ok? A ver, está cargando. Mientras tanto, profesionales pueden ir dejando sus dudas aquí en el chat para poder yo ayudarlos y para que pueda quedar todo claro y puedan dar su examen satisfactoriamente. A ver, estoy demorando un poco. Está cerrado. A ver, un momento, ¿sí? Por favor. El formulario me indica que está cerrado. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, un momento, por favor. No, sí está con acceso para todos. No hay problema con el formulario. Sí, no te preocupes, Julia, que el link del examen, todo el formulario con las pautas correspondientes van a ser reenviados por su grupo de WhatsApp. No se preocupen. Ahora, lo que ustedes están viendo ahorita en su pantalla es el aula virtual. Miren, al inicio de del módulo 5, ya les había compartido cómo se encuentra su aula virtual, ¿cierto? Ahora les voy a indicar cómo descargar su certificado cuando ustedes ya hayan realizado su pago. Como en este caso el diploma de almacenes aún no han rendido, mejor dicho, la evaluación, no les va a aparecer nada. Pero les voy a explicar con otro diploma que ya hemos culminado. Por ejemplo, este diploma de gestión de flota minera que hemos culminado hace unos días, ya está válido o ya está, como se dice, activada la certificación. A ver, un momento. Está cargando. Ok, un momento. Ya, a ver. En la parte derecha le va a aparecer un icono que dice completar curso y luego ver certificado.
En la opción de ver certificados, solamente le dan clic ahí y se va a generar su certificación con la fecha del día de hoy, ¿no? 28 de noviembre. Asimismo, también van a estar las fechas correspondientes que ustedes están llevando a cabo el diploma, las 120 horas académicas, la firma correspondiente de nuestra gerencia y directora ejecutiva. Además, también va a estar con su código QR, es un código único de estudiante, y también su constancia de estudios con su nota aprobatoria del examen y el temario correspondiente de este diploma. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Solo que no está cargando mi pantalla. Voy a dejar de compartir un momento. A ver, un momento, Orlando. Quizás hay una confusión con el examen. A ver, voy a enviar el link. Sí, no se preocupe. A ver. Mm. Sí, lo vamos a reenviar igualmente por el grupo de WhatsApp, no se preocupen. Bien. Bien, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que acabo de explicar? Por favor, me indica para poder ayudarles en este momento. ¿Tienen alguna duda? Si no, para continuar. El medio de inversión lo vamos a enviar por el grupo de WhatsApp. Lo pueden realizar mediante depósito, transferencia o en este caso billetera digital que es Yape. Una vez realizado su pago, nos envían el comprobante para poder nosotros validarlo y enviarles sus accesos al aula virtual. Y estamos enviando en estos momentos el examen mediante el grupo de WhatsApp. No, en realidad no necesita ningún acceso, el acceso libre, el examen. Acabo de enviar otro por el grupo, por favor, podrían verificarlos. En todo caso, el que he enviado por el grupo sí lo pueden acceder con normalidad. ¿Me confirman, por favor? Bueno, vamos a tratar de solucionarlo, ¿sí? A la brevedad. Voy a compartir mi pantalla para que puedan visualizar cómo dejar el certificado una vez realizado su evaluación, ¿sí? El certificado va a estar activo en breve, una vez realizado su examen, ¿sí? Aprobado su examen. A ver, un momento, por favor. A ver, ya estamos corrigiendo el tema del examen. Un momento, por favor. Un poco de paciencia. Y procedo a enseñarles cómo se descarga el certificado, ¿sí? A ver, un momento, por favor. A ver. Bien, ya está corregido. Ahora sí me dicen si que se puede visualizar, ¿sí? Por favor, ya está corregido en ambos grupos que tenemos de este diploma. Ahora sí. Ya, sí, Brian, fue un error, ya está corregido. Por favor, ingresa nuevamente y ahora sí van a poder resolver su examen. Mientras tanto, voy compartiendo mi pantalla, ¿ok? A ver. Ya está, ahora sí. ¿Le sigue pidiendo acceso? ¿Me confirman, por favor?
Ya, miren, yo estoy compartiendo mi pantalla. De este diploma es un ejemplo nada más que estoy haciendo, porque de este diploma ya culminado hace un par de días, ya ha sido generado la evaluación, ya los estudiantes han respondido, entonces ya se puede ver el certificado. ¿Ok? Ahora, ven acá la ventanita que dice ver certificado. Cuando ustedes culminen su examen y aprueben, automáticamente en su aula virtual van a poder encontrar esto. Se van directamente a cursos inscritos, por favor. No se van a la opción certificados ni cursos en progreso, simplemente se van a cursos inscritos. Y aquí le va a aparecer lo siguiente. La opción de completar cursos, simplemente le dan clic ahí, ¿ok? Ponen su opinión acerca de nosotros porque le va a aparecer una ventanita y automáticamente le dan aquí en ver certificado. Todo eso es aquí en la pestaña, en la opción de cursos inscritos, ¿ok? Y les va a emerger otra pantalla donde dice el certificado. Se está generando el certificado automáticamente. Demora un par de segundos, a lo mucho un par de minutos, ya va a depender de su conexión de internet. Perfecto, Brian. Entonces ya puedes empezar a resolver tu examen. Te deseo muchos éxitos. Ya, aquí se está generando el certificado mediante el aula virtual. Sí, está demorando un par de segunditos. Ya acabo de enviar el examen por el grupo de WhatsApp. Recuerden que el examen solo se realiza por el grupo. El examen no está en el aula virtual. Sale con 120 horas académicas, ¿ok? Y es avalado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Sale su certificado y sale también con su constancia de estudios, con su nota probatoria y el temario de este diploma, que ahorita lo van a ver, está cargando. Davis, tienes que realizar tu inversión de 89,90 para poder darte el acceso. Bien, lo que ven acá es el certificado, lo que ya le comenté, el nombre del diploma, bueno, que en este caso sería ¿no? la gestión estratégica de almacenes, su nombre completo, las fechas correspondientes, el código QR, la constancia de estudios con sus datos de cada uno de ustedes, el temario y su nota final. Ese es con respecto al certificado. La evaluación ya saben que tienen 3 oportunidades hasta el día domingo, 11:59 de la noche, y para pagar WhatsApp, los medios de inversión también. Y cuando ya estén activos los certificados, de igual manera lo vamos a enviar por el grupo, los pasos a seguir para la descarga de su certificado. ¿Alguna otra duda? ¿Le ha quedado todo claro a ustedes, estimados profesionales? Y no para dejarlos ya que puedan resolver su examen. Bien, perfecto. Creo que ha quedado todo claro. Desde ya les agradezco a todos por haber asistido a todas las clases. Les deseo muchos éxitos en su evaluación y en su vida profesional. Nosotros estamos para ayudarlos y para que crezcan profesionalmente. Estamos atentos por interno para cualquier consulta que puedan tener hasta las 9 de la noche. ¿Sí? De igual manera, cuando se activen los certificados, les vamos a brindar el comunicado por el grupo de WhatsApp y también con los pasos a seguir para la descarga de este mismo. Esta clase está siendo grabada, Brian. Toda la clase está siendo grabada. En todo caso, esta grabación va a ser compartida el día de mañana por su grupo. Y si deseas ver nuevamente cómo descargarlo, lo puedes volver a visualizar por tu aula virtual. Perfecto. Perfecto, Davis. Sí, si es que ya has realizado tu examen y ya recibiste tu pago, entonces espera el mensaje de activación del certificado. ¿Ok? Perfecto, entonces. Que tengan muy buenas noches a todos y que tengan un excelente fin de semana. Nos estamos viendo en una nueva oportunidad. Buenas noches a todos.